Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 30 de agosto, viernes de la semana 21 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos leyendo en este día la primera carta de San Pablo a los Corintios. Leemos el capítulo 1, versículos 17 al 25. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. San Pablo nos introduce en un tema que es verdaderamente fundamental para el cristianismo, y es el tema de dónde vamos a encontrar la verdadera sabiduría, liberándonos de las apariencias de este mundo, para caminar el camino de la salvación, para poder llegar a la liberación de los pecados, para poder llegar a la liberación definitiva, que es la de la muerte, el último enemigo que tiene que ser destruido en el momento de nuestra resurrección. Para llegar a eso, necesariamente tenemos que pasar por el camino de la liberación de las apariencias de este mundo. Por eso es un camino de iluminación y es un camino de verdad. ¿Y en qué consiste? Consiste justamente en salir de las falsedades de este mundo. Lo que está diciendo San Pablo, en definitiva, es cómo la predicación del Evangelio no se va a basar en los grandes discursos, sino en entender esa lógica de Dios que está reflejada total y plenamente en la cruz. Si yo no sé entender la cruz, entonces no voy a entender la salvación, no voy a caminar entonces el camino de la liberación. Esto que está diciendo San Pablo es, en esencia, lo fundamental del cristianismo. Para darnos cuenta de eso, nos vamos al Sermón de la Montaña y recordamos cómo inicia el Sermón de la Montaña, botando al suelo la lógica del mundo. Porque, ¿qué es lo que hace el Sermón de la Montaña? ¿Quiénes son dichosos? Establece quién es dichoso. ¿Cuál es la respuesta del mundo según la sabiduría del mundo? Bueno, los dichosos son los que les va bien, los que no tienen problemas, los que no tienen sufrimiento, los que tienen salud. Y el Señor dice, no, esos no son los dichosos. Esos son los dichosos solo por un momentito en este mundo, pero ahí no está la verdadera dicha. Y esto es una liberación de la apariencia. Dichosos son los pobres, dichosos son los que lloran, los que sufren, los que son tratados con injusticia, los que son maltratados,
Los que padecen, esos son dichosos. ¿Por qué? Porque van a ser consolados, porque se les va a entregar el consuelo que no han tenido en este mundo, mientras que los que han gozado de puro consuelo en este mundo y no han hecho lo que el Señor les ha pedido, van a perder eso. ¿Cómo lo expresa San Pablo? No me envió Cristo a bautizar. Mi misión principal no está en el bautizo, sino en la predicación del Evangelio. Y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Esto es una frase sumamente importante de entender, porque ¿qué es lo que está diciendo San Pablo? Que el Evangelio no se predica con la sabiduría de las palabras, porque entonces se haría ineficaz la cruz de Cristo. A lo largo de la historia del mundo podemos ver personas que han sido capaces y son capaces y siguen siendo capaces de manipular a los demás, no a través de la verdad, sino a través de cualquier idea que quieran proponer. Hay técnicas que uno desarrolla para efectivamente convencer a las personas y para eso se utilizan las palabras. Y por eso yo utilizo las palabras para convencer a una persona de una ideología, de seguir un pensamiento, de tener una idea e incluso manipulo a la persona para que compre un determinado producto. Este es el modo del mundo. El modo del mundo es utilizar las palabras para convencer. El modo del cristianismo es entender la cruz. Te lo explico de la siguiente manera, porque esto puede suceder perfectamente a un católico que va a misa, pero no le gusta ir a tal misa o a tal otra porque está padre fulanito, padre sutanito, y no le gusta cómo habla, porque no habla bien, porque no da una bonita homilía. Y entonces esa persona fácilmente puede dejar de ir a misa. ¿Por qué? Porque no encontró lo que esperaba. Fue a buscar la homilía del sacerdote. Qué terrible, ¿no? Y tú pregúntale a muchos católicos y te vas a topar con que te responden, bueno, lo más importante de la misa es la homilía. Lo más importante es que yo escuche las palabras del sacerdote y que me hagan sentir bien y que no sé qué. Y claro, y uno dice, perdón, cambiaste la cruz de Cristo por la homilía. Yo no voy a la misa para escuchar la homilía del sacerdote. La homilía del sacerdote me servirá para reflexionar sobre la palabra. ¿Por qué? Porque me estoy nutriendo primero de la palabra de Dios para después nutrirme de esa palabra de Dios hecha carne, que es nuestro Señor Jesucristo y que se nos entrega en la comunión. Y se nos entrega en la comunión, ¿por qué? Porque Cristo se ha entregado en la cruz. Yo voy a misa no a escuchar la homilía, sino a participar de la cruz de Cristo. Voy a participar del evento salvador que es la cruz de Cristo. Claro, ¿por qué a muchos les cuesta reconocer esto? San Pablo nos lo comienza a explicar. La predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. Claro, no la entienden. No entienden la cruz. ¿Cómo es que hemos sido salvados con la muerte de Cristo en la cruz? Pero entonces, para los que van por el camino de la salvación, esa es la fuerza de Dios. La fuerza de Dios que se ha mostrado en la cruz a través de la ofrenda que ha hecho Cristo. ¿Por qué la cruz de Cristo es poderosa? ¿Porque murió? No. ¿Porque sangró? No. Porque ofreció su muerte, su sangre, porque ofreció su vida, porque ofreció sus sufrimientos, sus padecimientos en rescate por nuestros pecados, porque Él se ha convertido en víctima, en el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Por eso se llama hostia, que significa víctima. Claro, una persona que no entiende la cruz, ¿por qué una víctima? Mira, hermano, escucha con atención en la misa cuántas veces repetimos la palabra víctima a lo largo de la misa.
porque Cristo es la víctima, es el Cordero de Dios. La víctima significa el animal que ha sido entregado como ofrenda. Y entonces cuando decimos el Cordero de Dios, decimos Cristo es la verdadera víctima pascual, la que se ha entregado por nosotros. Esto, lógicamente, no entra en la lógica del mundo, no entra en la sabiduría del mundo. Y por eso Pablo pregunta, ¿acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? No. Dios ha demostrado que tiene por locura la sabiduría de este mundo. ¿Por qué? Porque la sabiduría de este mundo no está hecha según la lógica del amor de Dios. Los judíos por eso exigen señales milagrosas. Los paganos piden sabiduría. Y nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos y locura para los paganos. No lo van a entender, no van a entender la cruz de Cristo y no lo van a entender mientras no se liberen del modo de pensar de este mundo, de la lógica de este mundo y no entren en la lógica de Dios. Esa es la verdadera iluminación. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotros. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. La parábola que acabamos de leer sobre las vírgenes sensatas y las vírgenes imprudentes nos hace reflexionar, en primer lugar, cómo siempre se nos presenta esa belleza de la alianza, esa promesa que nos ha hecho el Señor en el marco de las bodas. En el marco de una boda, de la celebración del banquete de boda. Por eso es tan bello ver cómo ese primer título que escuchamos de la boca de nuestro Señor es ser el esposo, el primero. El primero, no digo el más grande ni el más importante, pero el primero. Si tú lees los evangelios, el primer modo en que Jesús se refiere a sí mismo va a ser el novio, el esposo. ¿Cómo van los amigos del novio a estar ayunando mientras él está con ellos? Les responde por el tema del ayuno. Entonces, esto, primera cosa bellísima. Segundo, ¿qué es lo que nos está contando el Señor? Porque alguna persona puede decir: no entiendo esta escena. ¿Y por qué no entiendo esta escena? Porque tengo a 10 jóvenes, 10 doncellas, 10 vírgenes. Aquí se ha utilizado en la traducción la terminología jóvenes. Sabemos que podemos utilizar también la terminología virgen. 10 vírgenes, 10 doncellas. 10 doncellas que están a la espera del esposo.
Y entonces uno puede decir, ¿de qué nos están hablando? ¿Estas 10 vírgenes son para el esposo? ¿Qué es esto? Y entonces, primero entender claramente. La boda, la celebración de la boda para los judíos se dividía en dos partes. La primera, los desposorios, es decir, la celebración oficial de la boda. Los esposorios se realizan como un acto delante de Dios, es una celebración entonces litúrgica, tal y como hoy día celebramos el matrimonio en el rito del matrimonio. Una vez que ya en la nueva alianza se constituye la alianza matrimonial como sacramento. Pero entonces, para compararlo, podríamos decir la celebración en la iglesia. Eso se llama los desposorios. Después de que se han casado, ya son esposos, ya son esposos. ¿Qué falta? Falta la segunda parte, que es la entrada de la esposa en la casa del esposo. Y eso podía tardar un tiempo. Podía tardar un tiempo porque el esposo podía ya tener lista la casa, si es que era un hombre pudiente, si es que era un hombre que tenía recursos, o podría demorarse porque el esposo tenía que construir la casa. Entonces dependía de eso. Pero lo que no podía ocurrir es que el esposo no ofreciera a la esposa el hogar, la casa. Esa es la condición básica del Señor. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, no se queda viviendo con su padre y con su madre cuando se casa. Y entonces se producía que el esposo iba a buscar, cuando tenía ya lista la casa, a la esposa y la llevaba ya a vivir con ella. El esposo podía tener relaciones con su esposa desde los desposorios. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, porque ya son esposos. Y por eso podía producirse que incluso cuando viniera la segunda parte, ya la esposa estuviera embarazada. Y entonces, ¿quiénes son estas 10 vírgenes? Hoy día las compararíamos con la corte. La corte de la novia, que van a acompañar a la novia, son aquellas que están solteras todavía, aquellas que están en edad de casarse y que van a participar de la boda justamente para recibir también esa bendición de querer llegar al matrimonio. Este es el contexto. Y entonces estas 10 vírgenes están esperando al esposo que llegue. ¿De dónde? De traer a su esposa. Y cuando llega el esposo con la esposa, va a iniciar la fiesta. Y han llevado sus lámparas, pero 5 de ellas son previsoras, 5 de ellas no. Son imprudentes. Unas han llevado aceite de sobra, las otras no. Como tardaba el esposo, se quedan dormidas. Cuando ya escuchan que llega el esposo, cuando tardaba el esposo es Cristo, la segunda venida de nuestro Señor. Eso es lo que está ahí en esta parábola. Piden entonces las imprudentes, dennos un poco, no, porque no va a alcanzar para las dos. ¿Qué se nos está diciendo con esto? Cada uno. Yo no me voy a salvar por la acción de otros. Yo no me voy a salvar por la acción de otros. Cada uno va a tener que ser responsable de su vida. Vayan a comprarlo. Y fueron. Pero llegó el esposo. ¿Y cuál es la moraleja? Porque estas tocan la puerta, déjanos entrar. No las conozco. Y entonces el Señor termina diciéndonos, estén siempre preparados. No saben ni el día ni la hora. Estén preparados porque no saben ni el día ni la hora. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta parábola? Algo muy sencillo. Tenemos una oportunidad, esta vida. No, yo en mi siguiente vida seré mejor. No hay siguiente vida, no ha habido vida anterior. Esta es la oportunidad. ¿Y cuándo debo estar preparado? Hoy debo estar preparado. Siempre debo estar en la gracia de Dios. Siempre, continuamente debo estar en la gracia de Dios porque hoy es mi oportunidad.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide, los protege y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día, un feliz fin de semana también.